Buenas tardes, queridos hermanos, que Dios les bendiga ricamente en esta nueva reunión. El tema de hoy es Jesucristo, el nuevo pacto. Y esto viene desde Jeremías. Vieron que nosotros tenemos algunos dichos. A veces cuando vemos los defectos o virtudes de algunas personas, de un hijo, decimos de tal palo, tal astilla. O sea, si el padre era bueno, el hijo es bueno; si el padre era malo, el hijo es malo. Están esos dichos, ¿no? Entonces, de tal palo, tal astilla. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 31, versículo 29, también sobre un dicho que se decía en aquellos tiempos. En aquellos días no dirás más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, los papás comieron uvas agrias, y a los hijos les salieron la dentera, como si fuera que, bueno, pobre hijo, ¿qué culpa tiene que el padre coma uvas agrias? ¿Qué culpa tiene el hijo si el padre es un tirano, es un orgulloso, si es un soberbio? ¿Qué culpa tiene el hijo si el padre es un ladrón? Pero bueno, si el padre es así, de tal palo, tal astilla, decimos: con el padre que tiene, o salió al padre. Y entonces dice la palabra de Dios: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. O sea, no es porque mi padre comió uvas agrias que me salen a mí la dentera. Me van a salir dentera si yo como las uvas agrias. Va a ser malo si yo hago lo malo, si yo cometo pecado, más allá de mi padre o de mi madre o de mi hermano o del que sea. El pecado es propio, es personal. Así como nosotros también lo creemos y sabemos que la salvación es personal, es justamente personal porque reconozco mi pecado. He pecado contra el cielo y contra ti, dijo el hijo pródigo. Nosotros también, cuando reconocemos nuestro pecado, no importa lo que hizo papá. Sí, por ahí hizo algo malo o hizo todo malo, pero no es por su pecado, es por el mío. Entonces, en aquellos días, habla Jeremías, como para estos tiempos o para el tiempo cuando vino Jesucristo, para aquellos días no dirán más este dicho, sino que cada cual morirá por su propia maldad. El problema lo va a tener cada uno. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. El que cometiere pecado, porque todos somos pecadores de la naturaleza pecadora, pero están justamente los actos de pecado. Es natural que pequemos porque nacimos pecador, pero ya no podemos echarle la culpa a nuestros padres, sino que nos debemos hacer cargo de nuestra maldad. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Qué nos está diciendo también el Señor? No nos deja con ninguna chance de nosotros echarle la culpa a otro. No nos da chance. Es mi pecado, más allá de la otra persona. Me pueden haber hecho enojar, me pueden haber hecho que yo insulte, todo lo que sea, lo que ustedes quieran. Pero no es el problema de la otra persona, el problema es mío. Es mi pecado.
Por eso dice el Señor que Él perdonará la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿De quiénes? Porque justamente iba a venir alguien que iba a ser enviado por Dios, su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para buscar y salvar a todo aquel que se había perdido. El apóstol Pablo decía como pecador, del cual yo soy el primero. Entonces vemos que nosotros no tenemos alternativas, no podemos decir que por causa de otros nosotros cometemos pecado. Es por nuestras propias concupiscencias, por nuestro propio ser. Si bien nosotros, por la gracia de Jesucristo y hemos creído en Él, los que hemos creído en Él, hemos pedido perdón por nuestros pecados. Le dijimos, Señor, soy un pecador que necesita de ti. Necesito de tu ayuda, de tu sangre preciosa que no solamente perdona, sino que limpia toda mi maldad. Entonces, hemos reconocido ante el Señor de que éramos pecadores y que somos pecadores perdonados, que fuimos redimidos por Él, fuimos salvados por Él y ahora estamos en Él. Entonces, por eso también dice, bueno, ya no hará falta que uno le diga al otro, mirá cómo es Dios. Yo ya sé cómo es Dios. Yo ya sé cómo es Jesucristo. Sé de su amor, de su gracia y de su misericordia. Claro, no tengo todo el conocimiento de lo que Él es, pero sí sé de muchas cosas de Él. Sé que me ama, sé que nadie me puede arrebatar de su mano, sé que me perdona hoy y siempre, pero cuando vengo a Él, sé que también me transforma para que no viva en el pecado. La gracia de Dios nos está cubriendo. Su Espíritu Santo en nuestros corazones para poder vivir una vida distinta, para poder vivir en santidad. ¿Y es posible con Cristo? Claro, ya no le echo la culpa al otro. Reconozco que necesito de Jesucristo. Ya porque mis padres se equivocaron o comieron uvas agrias, ya no me sale de entera a mí por eso. Me sale de entera. O consecuencias del pecado, por mi pecado, no por el de ellos. Ante Dios. Entonces tengo la libertad hoy de decir, soy un hijo de Dios, ya no tengo temor, fui perdonado por Él. Por eso dice, ya no me acordaré más de sus pecados, no me acordaré más. Es como yo los perdoné y establecí esto en la vida de ellos. Entonces ya no tengo que andar escondiéndome. Es más, es inútil esconderse de Dios. ¿A dónde huiré de su presencia? Si me fuere, dice, a lo más lejos, al oriente o al occidente, allí estás tú. Si me fuera a las profundidades del mar, allí te encontraría. Si fuera a la montaña más alta, allí estás tú. Entonces, no hay una manera de huir del Espíritu de Dios. Pero tenemos que buscar de Él. ¿Y justamente para qué? Para poder vivir conforme a su voluntad. Entonces, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ahora, Dios nos ama, es verdad. Y nos ama, uno dice, nos ama como somos, sí, pero no nos quiere dejar así. Quiere transformarnos día a día. Quiere que cada día seamos mejores, porque tenemos la posibilidad por su Espíritu, por su gracia. Entonces, qué bueno que nosotros podemos decir, hay un nuevo pacto, es Jesucristo. Nosotros no podíamos cumplirlo. El ser humano no pudo, ni en aquel tiempo, ni ahora, ni nunca. Solo no puede. Es imposible. Es imposible. Ahora, ¿cuándo es posible? Cuando aceptamos la gracia y la misericordia de Dios. Cuando no rechazamos a Jesucristo, cuando no rechazamos su sacrificio, cuando no rechazamos su perdón, entonces ahí estamos libres para poder ser hijos suyos y poder decir, Señor, gracias porque perdona mis pecados hoy y siempre, cada día, pero Señor, gracias porque puedo vivir en santidad, porque ya el pecado no se enseñorea de mí, porque tú eres mi Señor. Por eso que Dios te bendiga y te fortalezca. No te dejes engañar, no te dejes engañar. Vos podés, en Cristo, ser un triunfador cada día. Es verdad que podemos decir, es difícil, yo diría que es imposible, sin el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de Dios, todo es posible. Que Dios te bendiga y te fortalezca para que en tu vida puedas vivir tomado y confiado en la mano de Dios, porque hay un nuevo pacto
que es Jesucristo. Amén.